Bendiciones, mis amados hermanos. Muy buenos días, tardes, dependiendo del lugar y horario en que usted mire esta enseñanza. Una vez más, desde la Estrella Antioquia, Colombia, su hermano pastor y amigo Leonel Gamarra, para continuar con este maravilloso estudio de la Triunidad de Dios. Como ya he manifestado, pues estamos llegando pues a la parte final del estudio. No porque ya no haya más que hablar, hay muchísimo y seguro que duraríamos meses seguidos hablando de este tema. Pero creo que lo que hemos compartido y terminaremos de compartir es base suficiente, sólida para que usted se afirme en esta verdad y se motive a seguir profundizando en ella y conociendo, y seguro que cada vez que lea la escritura se va a dar cuenta de otras cosas cuando que aquí no hemos tratado, pero que usted, teniendo en cuenta lo que hemos enseñado, dice, esto también se refiere a esto, otro, etcétera, etcétera, ¿sí? Y porque vamos a continuar también con más estudios por este canal. Seguimos pues en la parte número 17 y vamos a llegar hasta la 20 en estas últimas cuatro enseñanzas que nos faltan. Vamos a hablar de unos atributos únicos de la divinidad, no de todos los atributos, ¿ok? Sino de algunos, en especial la omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia de la divinidad o la triunidad de Dios. La palabra atributo habla de cualidades o características individuales que son intrínsecas, es decir, son personales, en este caso de Dios, de la esencia de nuestro Dios. La teología define los atributos de Dios o los divide en dos grupos: atributos morales y atributos no morales. Los atributos morales son aquellos atributos que hablan de su maravilloso ser y de sus hechos como santidad, justificación, justicia, bondad, misericordia, verdad, amor, fidelidad, etcétera, etcétera. Esos atributos no son únicos de Dios porque son compartidos con el hombre, el ser humano. Es decir, nosotros también podemos ser santos, también podemos ser justos, practicar justicia, ser bondadosos, misericordiosos, etcétera, etcétera, ¿sí? Los atributos no morales son aquellos atributos precisamente que hablan de una perfección de Dios o de algo único que le corresponde a Dios, como la omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, inmutabilidad, eternidad, aunque Dios ha puesto pues eternidad en el corazón del hombre, pero con un principio. Dios no tiene principio ni fin, sabiduría infinita, etcétera, etcétera, ¿sí? Eh, Esos atributos son exclusivamente de Dios, pero eso define la teología. Vamos a mirar no dentro del concepto teológico, sino del concepto bíblico, realmente que nos dice la Biblia. Y en este estudio, para ir finalizando, como vengo repitiendo, vamos a hablar específicamente de esos tres omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia de Dios. Y vamos a hablar de ellos. En esta parte vamos a hablar de la omnisciencia de Dios o la omnisciencia de la divinidad, y en el caso que estamos estudiando, la triunidad de Dios. Si el Padre es Dios, si el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, como lo hemos enseñado, entonces estos atributos únicos se deben ver reflejados en cada uno de ellos en particular. En particular, debemos de ver reflejado la omnisciencia de la divinidad en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando hablamos entonces de omnisciencia, estamos hablando de un conocimiento infinito, incluyendo conocimiento anticipado o conocimiento futuro, es decir, todo lo que encierra realmente el conocimiento. Nosotros tenemos conocimiento porque estudiamos, nos preparamos, etcétera, etcétera. Todo hombre, y así no conozca a Dios, tiene un conocimiento, pero nunca es un conocimiento infinito. Y no tenemos un conocimiento 100% anticipado o futuro de todas las cosas. Nosotros, según lo que pensamos, planeamos, podemos calcular algunas cosas y nos terminan saliendo bien, ¿cierta? No estoy hablando de adivinación ni nada de esas cosas, sino de acuerdo a planes y proyecciones que uno hace, y obviamente le salen cosas acertadas en un futuro, ¿sí? Pero aquí es algo de que Dios conoce con certeza y puntualidad los hechos y las cosas. Es decir, que Dios no planea ver si le sale o no le sale. Él lo conoce todo, ¿sí?
Entonces, Él sabe anticipadamente, inmediatamente, simultáneamente, exhaustivamente, verdaderamente, completamente todo, absolutamente todo, ¿sí? No voy obviamente a leer todos los versículos que nos van a comprobar la omnisciencia, que es el que vamos a estudiar hoy, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, obviamente que no. Sí, pero voy a tomar algunos pasajes principales allí que nos van a dejar en evidencia estas verdades maravillosas en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Así que espero que esté siempre dispuesto y atento a escuchar la enseñanza, a tomar nota y a seguir profundizando en ello. Muy bien, vamos a hablar entonces de la omnisciencia del Padre. Para eso vamos al Salmo 139. Voy a leer solo del 1 al 4. Salmo 139, del 1 al 4 dice así. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Oh Jehová, entonces está refiriendo al Padre. Recordemos que el Hijo no había sido revelado todavía en el Nuevo Testamento. Apenas es que viene la revelación del Hijo de Dios, aunque obviamente ha existido desde siempre y en la misma escritura, como dijo Jesús, Moisés habló de mí, ¿cierto? Pero no era un tema abierto como nosotros lo conocemos hoy en día. Entonces, aquí está hablándole obviamente al Padre. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has conocido, conoces, Señor, conoce. Has entendido desde lejos mis pensamientos, desde tiempo antiguo atrás, sí, desde antes de que estén, ya los conoce. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Eso es un conocimiento que anticipado, lo que también el apóstol Pedro llama como presciencia, que enseguida vamos a leerlo, que si bien es cierto, hay unas diferencias, es un sinónimo muy acorde en la definición de omnisciencia, que tiene que ver con conocer las cosas, incluyendo las cosas anticipadamente, que es lo que viene a ser la presciencia, ¿sí? Allá en 1 Samuel 2:3, hablando de la omnisciencia del Padre, dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, como creyendo que sabemos mucho, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Clarito está que en los dos textos que hemos leído, obviamente habla del Padre, de un conocimiento de todas las cosas. Allí en 1 Pedro 1:2 dice, elegido según la presciencia de Dios Padre, presciencia de Dios Padre, cuando está hablando de que fuimos elegidos con un conocimiento anticipado, ¿sí? Porque Dios es el que conoce qué, todas las cosas. Entonces, elegido según la presciencia, según el conocimiento infinito de Dios o la omnisciencia también de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, bueno, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas, que incluyendo, que por mencionarlo, como ya hemos estudiado, este versículo nos muestra allí la triunidad de Dios. Y vamos a hablar ahora entonces de la omnisciencia del Hijo. Siempre con el Hijo es el problema, ¿cierto? Y por eso en el Hijo me detendré siempre un poquitico más para que nosotros veamos que aunque Él tomó forma de hombre, siempre nos mostró que era Dios. Por eso dice, se despojó del ser igual a Dios, porque Dios, Jesucristo, fue 100% Dios y 100% hombre. Y en ocasiones habló como un simple hombre mortal y en otras nos habla como Dios hecho hombre, Dios en carne, como dice el apóstol Pablo allá en Timoteo, en Tito, grande el Timoteo, en 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, ¿sí? 1 Timoteo 3:16. Entonces, volviendo al tema acá, la omnisciencia del Hijo, y vamos a ver varios pasajes acá para comprobar esta verdad maravillosa. Mateo 9, del 3 al 4, nos dice algo. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, cavilaban en sus pensamientos, en sus corazones. Dice, este blasfema, hablando de Jesús, refiriéndose a Jesús,
Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, digo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Bueno, usted dirá, "Ay, no habla de omnisciencia". Eso es lo que usted cree. Y enseguida vamos a mirar algo de quién es el único que conoce los pensamientos o los corazones de los hombres. Mateo 12, 24 y 25 dice lo siguiente. Primero hablamos de los escribas, ahora dice, más los fariseos, otra corriente que existía en la época de Jesús religiosa, inclusive maestros de la palabra, más los fariseos, pero como dijo mismo nuestro Señor Jesucristo, que debían de hacer lo que ellos dijeran según la ley, pero que ellos no había que imitarlo porque decían y no hacían. Entonces, más los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, sabiendo, conociendo la omnisciencia, habla de conocimiento y no un conocimiento que tiene el hombre. Ni siquiera el diablo tiene conocimiento de los pensamientos del hombre. El diablo manda dardos para que tu forma de pensar y tus cosas se acomoden a lo que él pretende, pero no porque él conozca nuestros pensamientos, ¿ok? Recuerda, la palabra de Dios dice en Isaías, ¿quién conocerá los pensamientos, el corazón del hombre? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Óigase bien, yo, Jehová, o sea, solo Dios conoce los pensamientos del hombre. Pero volviendo acá, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Lucas 5:21 dice, entonces los escribas y los fariseos, ya menciona los dos, comenzaron a cavilar diciendo, a maquinar o a hablar allí en secreto entre ellos. ¿Quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Oígase qué expresión que también ya hemos estudiado. Versículo 22 dice, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les digo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Ahora, ¿por qué estos versículos? Ya les estoy hablando, conociendo los pensamientos, conocer algo que el hombre por naturaleza propia no puede conocer. Así el hombre quiera inventarse con la brujería, la hechicería, las adivinaciones, que conoce los pensamientos de los hombres, no puede hacerlo. Adivinan algunas cosas, aciertan algunos aspectos para engañar, pero no porque conozca en sí realmente el pensamiento y los corazones del hombre. Engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová. Ahora vamos a Primera de Reyes, que es donde voy a llevar con esta idea a que comprendamos que solo Dios conoce esto que estamos mencionando, los pensamientos de los hombres. En Primera de Reyes, en el capítulo 8, el versículo 39, usted puede leer todo el capítulo cuando Salomón está haciendo una oración al Dios Todopoderoso y le dice así, y tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Nadie más conoce el corazón de los hijos de los hombres, solo nuestro Dios Todopoderoso. Pero vamos a pasar a otros versículos más adelante, San Juan capítulo 6, versículo 64. Presta atención a esto, a este conocimiento de Dios maravilloso, de Jesucristo como Dios. Versículo 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía, oígase bien, omnisciencia es conocimiento, y hablé de conocimiento incluso anticipado. Dice, porque Jesús sabía desde el principio, anticipadamente, quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Por eso entre los dos se llamó a Judas. Con propiedad no se puso a mirar ahí y adivinar, porque él no es adivino, sino porque él es divino.
divino. Y de hecho, adivino, si lo analizamos aquí rápidamente y no lo tenía, adivino, esa A, cuando nosotros la dividimos, significa sin, quiere decir sin, ¿sí? Divino, sin divinidad. La adivinación no viene de parte de Dios. A sin divinidad, a divinidad, sin divinidad, ¿sí? Porque eso significa ateo. Para hacerme entender, una palabra ateo se divide en a y en teo, que a es sin y teo Dios, sin Dios, por eso se consideran ateos. Entonces, a divino, ahí está, sin divinidad, sin Dios, eso no viene de parte de Dios. Bien, pero no era el tema, simplemente un pequeño paréntesis allí. Pero mire, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Qué es eso, amada iglesia? Omnisciencia. Un conocimiento maravilloso anticipado de quién no cree y de quién le iba a entregar. San Juan capítulo 21, versículo 17. Presta atención a esto, por favor. Está hablando de cuando Jesús va allá y encuentra a Pedro pescando después de haber resucitado. Y viene y le dice a Pedro, porque Pedro lo negó 3 veces, entonces le comienza a preguntar: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Le digo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez. Eso cualquiera lo pone triste en esta humanidad, ¿cierto? De que insistentemente nos pregunten algo que estamos respondiendo afirmativamente ya. ¿Cierto? Pero obviamente el Señor tenía un propósito allí con Pedro al restaurarlo en esas 3 veces que él mismo le negó antes de que cantase el gallo, ¿sí? ¿Me amas? Entonces le dice Pedro tristemente, que ya estaba por la pregunta insistente del Señor Jesús, estaba, valga otra vez la palabra, entristecido, y le respondió, mire lo que respondió Pedro: Señor, tú lo sabes todo. ¿Qué reconoció Pedro ahí? La omnisciencia de Jesús. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Mire, qué tremendo lo que Pedro está reconociendo acá. Señor, tú lo sabes todo. Todo lo sabe nuestro Señor. Y recuerda que en Apocalipsis, allá en las iglesias, siempre dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Él lo sabe que todo. Yo lo sé, yo sé, Jesús sabe absolutamente todo. Y quiero dejarle todavía una perla más al respecto de la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. Y está en San Juan capítulo 2, versículos 23 al 25. Ojo, como le estoy diciendo, yo sé que usted allá puede tener mucho más textos, versículos que le van obviamente a ampliar el conocimiento, ¿sí? O afirmar el conocimiento, y esto le van a servir de complemento también, ¿sí? Y usted de pronto puede estar pensando: pero me era mencionado este, lo otro. De pronto los que no estoy mencionando pueden ser muy conocidos, ¿sí? Entonces ya usted tiene conocimiento, de pronto estos no los había analizado, pero aquí tiene para que profundice y amplíe ese conocimiento. Dice San Juan capítulo 2 del versículo 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero vea la perlita que viene a continuación, hermano, esto es poderoso. Pero Jesús mismo, ¿quién dice allí? Jesús mismo, como para que no quede duda que estamos hablando del Hijo de Dios. Pero Jesús mismo no se fiaba, no se confiaba de nadie, porque conocía a todos. Óigase bien, ¿conocía a quién? A todos. Nosotros no nos conocemos ni a nosotros mismos, pero solo Dios conoce absolutamente a todos, amada iglesia. Mire, ¿conocía a qué? A todos. Y presta atención que la perlita no termina ahí.
Mire, la perlita sigue. Y no tenía necesidad de que nadie, óigase bien, no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él, o sea, Jesús, pues él sabía lo que había en el hombre. Aleluya. ¿Quién más puede conocer esto sino Dios? Si a usted no lo dejan estos pasajes con una felicidad y un gozo de ver cómo Dios muestra todas las cosas en su palabra para que no quede en duda de la divinidad de su Hijo y en este caso en la omnisciencia, es porque le falta conocer más al Dios en el cual usted hoy está diciendo que cree. ¿Sí? El Señor conocía entonces todo. Otro pasaje u otra versión dice, no necesitaba que nadie le informara nada, hablando del versículo 25 acerca de los demás, pues Él conocía el interior del ser humano. Él es el único que puede conocer absolutamente todo. Otra versión dice, pero Jesús no confiaba en ellos ni daba que nadie le dijera nada de nadie, porque los conocía a todos y sabía lo que pensaban. Qué tremendo, ¿cierto? Qué maravilloso. Yo espero que usted lo llene de gozo. El conocer estos versículos, o el conocerlos, no, usted los conocía, sino el profundizarlos, el analizarlos, entender cómo Dios allí en esos pasajes nos muestra estas verdades maravillosas. Ahora hablemos un poco, porque ya el tiempo va corriendo, de la omnisciencia del Espíritu Santo de Dios. Y para ello vamos a ir a Primera de Corintios, el capítulo 2. Versículos 10 y 11, y dice así la preciosa palabra del Señor. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, con mayúscula Espíritu, amén. Porque el Espíritu todo lo escudriña, todo, oígase bien, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Qué tremenda palabra hay aquí. ¿Sí? Nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Mire lo que dice este mismo pasaje en otra versión. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo, o sea, conoce todo. Imagínese, y nos muestra los secretos profundos de Dios. Analicemos algo, Dios es insondable. Oh, profundidad de la riqueza y de la sabiduría de Dios. Pero mira que acá dice que el Espíritu, ¿qué? Escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Qué es eso? Omnisciencia. Omnisciencia. El conocer, el profundizar, el escudriñar, el investigar lo profundo aún de Dios, solo lo puede hacer Dios. Nadie más puede conocer a Dios tan profundamente como Dios mismo. Dios quiere que le conozcamos, pero es una profundidad impresionante que no alcanzamos a conocerlo. Porque en parte vemos, dijo el apóstol Pablo, y en parte conocemos. Job dijo, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo sé que todo lo puedes, todo lo conoces, no hay pensamiento que nos esconda de ti. O sea, Dios es insondable. Y si el Espíritu tiene la capacidad de escudriñar lo profundo de Dios, es porque es divino. No es una fuerza, mi amigo. No es una fuerza. Es Dios. Qué maravilloso. Mire, nadie puede conocer, dice en la otra versión, el versículo 11, los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu. Oiga, los pensamientos, ¿quién los conoce? Solo Dios. Dice, nadie puede conocer los pensamientos de una persona, o sea, de uno mismo, no de otro, de uno mismo, excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios
excepto el propio Espíritu de Dios. Qué tremendo es esto, ¿sí? Entonces aquí vemos la omnisciencia del Espíritu Santo de Dios. Otro pasaje más es el hecho de Ananías y Zafira, que nos deja ver también implícitamente que el Espíritu Santo en su omnisciencia conoce o conoció lo que había planeado Ananías y Zafira. Eso muestra que es Dios. Dice, voy a leer el pasaje en Hechos capítulo 5, en 1 al 4, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Planearon allá su plancito de decir, bueno, un ejemplo, la heredad vale 100 millones, pero vamos a decir que costó 50 y nos quedamos con la otra platica guardada nosotros. Dice, entonces sustrajo del precio, es eso, ¿cierto? Robándose a él mismo y para venir a engañar luego a Dios y a los apóstoles y a todos los demás. Dice, sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿A quién era que estaba tratando como que de engañar? A Dios mismo. ¿Por qué? Porque mira lo que dice Pedro. Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, era tu propiedad, si querías darla bien, si no querías darla bien, si querías dar una parte bien, pero hubiese sido honesto, sincero. No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pues, perdón, por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. La pregunta es, ¿quién le reveló entonces a Pedro lo que Ananías y Zafías habían planeado? El Espíritu de Dios que él mismo está diciendo. No has mentido a hombre, sino a Dios. Y él dice, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Entonces, quien le reveló este secreto oculto de Ananías y Zafira fue el Espíritu Santo de Dios. Ahí no hubo un chismoso que le habló a Pedro. No, Señor, no fue que Pedro escuchó ahí el run, 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 run. No, no, no. El Espíritu mismo le reveló. Estas cosas muestran que es omnisciencia del Espíritu Santo de Dios que lo conoce todo. Aparte de eso, hay otros pasajes que nos dicen que no sabemos cómo pedir como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros, hablando de la iglesia, imagínense, toda la iglesia, el Espíritu intercede por toda la iglesia, lo que significa que Él conoce las oraciones de todos nosotros y que intercede por todos nosotros con gemidos indecibles delante del Padre. Entonces, qué tremendo. Esto habla de qué? De un conocimiento de todo. Al interceder por todos y al llevar nuestras oraciones a Dios por todo, es porque Él conoce las oraciones de todos. Pero cierro con esta perlita de Primera de Juan capítulo 2 versículo 27, que también nos habla precisamente de esta omnisciencia del Espíritu Santo de Dios. Primera de Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ¿y cuál es la unción que recibimos de Él? El Espíritu Santo, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma, ¿quién es la unción? El Espíritu Santo. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Le hago una pregunta. ¿Quién puede enseñar todas las cosas? Pues alguien que sepa todas las cosas. Yo, si usted me pide que le enseñe en este momento de química, no tengo idea. De medicina, no tengo idea. Si mucho le recomiendo una acetaminofén para el dolor. Pero no puedo enseñarle porque no conozco. ¿Cierto? Y seguramente por más sabio que sea una persona en este mundo, letrado, doctorados tenga, muchas carreras, muchos títulos, sea políglota, tenga un conocimiento de idioma, no sabe todas las cosas. Porque el único que sabe todas las cosas es Dios. Mire, la gente tan estudiada y tan conocida, pregúntale a ver si saben ordeñar una vaca, pues. Seguramente que muchos de ellos no saben ordeñar una vaca, algo tan sencillo, ¿cierto? ¿Se da cuenta? No saben todo, no conocen todo. Y eso es un simple ejemplo nada más como para colocar, no saben ordeñar una vaca.
Pero un campesinito por allá le ordeña una vaca mientras conversa usted ahí, ay, y suavecito lo hace, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene el conocimiento. Pero mire, quien puede enseñar todas las cosas, vuelvo y lo leo, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, nos enseña de una manera verdadera, no con mentira, no por pedacitos, no en ciertas partes por el conocimiento limitado que nosotros tenemos, no, verdadera, completa, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Qué maravilloso entonces ver que la palabra de Dios nos deja ver reflejado estos atributos de omnisciencia en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida y recuerda, si es bendición, compártela también en todas tus redes sociales, perfiles, estados, etcétera. Y suscríbete también a este canal. Te mando un abrazo grande a la distancia. Recuerda que Cristo está a las puertas. Shalom y Maranatha, que significa paz, y el Señor viene. Amén.